7 de la mañana con 1 minuto, amigos televidentes, oyentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la emisión matinal de Noticias 7. Síganos a través de nuestras plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en Pública FM y siempre en nuestras redes sociales. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lautaro. Buenos días, y también a quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana. Tenemos variada información, una de ellas pues con el tratamiento de justicia. El día de hoy va a estar uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, para que nos dé su percepción de lo que ocurre entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Vamos a conversar con el Lauta. También tenemos otra entrevista. Tenemos otra entrevista, André. Primero, muy buenos días para ti, para Meche, para la gente que nos ve en una mañana en Quito, por cierto, muy soleada, pero con unos vientos, primero helados y segundo muy fuertes. Ya vamos a hablar de eso también. Pero sí, en nuestro espacio de entrevista hoy estará Juan Zapata, ministro del Interior, para hablar, entre otros temas de seguridad, el pasado judicial, una propuesta que se está analizando para solicitarla a los extranjeros que ingresen a nuestro país. ¿De qué se trata? ¿Cuál es su aplicación? ¿Y cuándo podría ya empezar a ejecutarse? Lo conversaremos con el ministro en muy pocos minutos. 7 de la mañana, 3 minutos. Vamos a dar inicio entonces de inmediato con la información. Una menor de edad secuestrada en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, fue liberada este martes. Según un primer informe de la Policía Nacional, los secuestradores se habrían equivocado de víctima. El secuestro de una niña en Quevedo, provincia de Los Ríos, quedó registrado en el video de una cámara de seguridad. Esta capta el momento exacto cuando el carro en donde estaba la estudiante fue interceptado por otro vehículo del que salieron hombres armados para llevársela. Esto ocurrió a las 6:30 de la mañana de este martes 5 de agosto, según la fecha de esa cámara. Los delincuentes huyeron del sitio y las otras niñas quedaron consternadas al ver que se llevaban a su amiga. Pero las horas de angustia de los familiares de la menor fueron pocas, pues la Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter, indicaron que la víctima fue localizada y entregada a sus familiares. Además, unidades especializadas se encuentran realizando las respectivas diligencias investigativas para dar con los implicados. En el extracto policial se relata que ella manifestó que escuchó a sus secuestrados decir que se habían equivocado, ya que no era la menor que querían secuestrar. Todavía no se ha detenido a nadie por el secuestro de la menor. Emilia Reynoso, Noticias 7. La Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas evaluó los resultados de los operativos ejecutados en esa provincia desde junio del 2022 hasta la fecha. Se han decomisado más de 300 armas de fuego. 15 meses de operaciones militares, la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas compartió los resultados de los operativos ejecutados en la provincia Verde. Armas letales son 63, armas no letales 11, munición letal 189, munición no letal 48, accesorios 29, emugel 2 libras, cápsulas ordinarias 4, mecha lenta 20 centímetros. Entre los resultados se encuentra el decomiso de armas, combustible, droga y explosivos. Estas armas van a ser destruidas mediante procesos internacionales. El proceso se le realiza en corte en diferentes áreas para que sus partes ya no puedan ser aprovechadas. Estos son los procesos que han finalizado la parte judicial. Fuerzas Armadas se encuentran patrullando todo el territorio nacional y en esta parte, la provincia de Esmeraldas, tenemos bajo control los 7 cantones de la provincia. Durante este periodo de tiempo, la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas pretende que con los grupos especiales se pueda retomar el control y garantizar la seguridad de los habitantes de la provincia Verde. Bien, les contamos que la Policía Nacional creará una escuela de polígrafos para capacitar en el país a especialistas en esta rama, quienes luego se encargarán de las pruebas de confianza para los servidores policiales. Esto como parte de un plan integral de transparencia que fue anunciado este martes. Un especialista en detectar mentiras, o sea, un poligrafista, tenía que viajar a Colombia durante 6 meses para certificarse. Pero en corto plazo, esto cambiará. Con la creación de la Escuela de Poligrafía financiada por el INL, con lo cual por fin dejaremos de depender de otros países. Con ello se duplicará el número de poligrafistas y así se harán más pruebas de confianza a los funcionarios de las fuerzas del orden. Los policías deben ser evaluados integralmente en todos los grados, para generar mayores exigencias en los procesos de selección, permanencia y ascensos. Actualmente se enfoca principalmente en los servidores directivos. De esta manera, dicen, la evaluación será integral en la institución. Tenemos la unidad de confianza,
que es una unidad especializada que también está siendo fortalecida para investigar los malos comportamientos de algunos servidores policiales. A ellos se les suman los procesos para la desvinculación de malos elementos. Paso que es una reforma reglamentaria al interior de la policía, que aquí se marca una calificación anual. Esa calificación anual, quien no cumple unos estándares, podría ser revisado y entrar en cuota de eliminación. Todo lo mencionado forma parte del plan de transparencia y confianza de la Policía Nacional, que ya entró en vigencia tras su entrega en este martes, pero del que también se desprende un pedido a la función judicial de no reintegrar mediante acciones de protección a uniformados desvinculados de años anteriores. De enero del 2020 a julio del 2023 tuvimos 246 funcionarios policiales sumariados. Si a esta cifra nosotros le sumamos que por funciones y por acciones judiciales nos devolvieron 220, en muchos de los casos funcionarios que no debían haber regresado. Lo cierto es que la Policía Nacional también le hizo un llamado a los asambleístas electos a cumplir con las propuestas de reforzar sus capacidades de acción desde la normativa legal, mientras se trata de depurar a los malos servidores. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. De la mañana con 8 minutos, como lo habíamos adelantado, ya se encuentra en nuestro segmento de entrevistas del ministro de Juan Zapata. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros el día de hoy y bienvenido. Gracias, Andrea. Lautaro, siempre es un gusto estar con ustedes. Un saludo cariñoso a todo el país. Ministro, quisiéramos iniciar preguntándole, pues, digamos, por lo que casi ya es un mes del asesinato de Fernando Villavicencio. El 9 de septiembre se cumpliría un mes y tenemos entendido que se estaba realizando, pues, un informe sobre la seguridad que lo acompañaba el día de su asesinato. ¿Ya se encuentra listo este informe? Bueno, como lo decíamos nosotros, no solamente el ministerio, sino el señor comandante general solicitó que es una evaluación de la orden de servicio, no es un informe técnico. Aquí tenemos que aclararle, porque mucha gente confunde que es la investigación que realiza asuntos internos. Eso es totalmente distinto. Siempre nosotros hacemos evaluaciones de cómo le ha ido, sobre todo en la aplicación de lo que está normado dentro de los procesos, sobre todo esto lo hace la Dirección General de Inteligencia, porque la dependencia de protección de dignatarios depende de esta entidad. Ya está listo, me lo han comunicado, solo tiene que ingresar oficialmente al ministerio. Sin embargo, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con lo que asuntos internos, que efectivamente, ayer lo hablábamos en el lanzamiento de este plan de transparencia. Nosotros tenemos un COESCOP, que yo creo que ha sido una de las peores normas en las cuales podía haber estado la Policía Nacional, que nos generó este tema de haber tenido y de tener que cumplir plazos demasiado extensos y que muchas veces se vuelven demasiado garantistas y se vuelven cómplices de la impunidad. Recuerde usted en el caso Bernal, cuántos meses y días tuvieron que pasar para poder elaborar, porque el COESCOP determina muchos plazos demasiado extensos. Sin embargo, yo quiero aclarar las dos diferencias que hace la policía. El tema de asuntos internos, donde efectivamente ahí sí se verán las faltas o las fallas administrativas de existir o no, porque yo no me quiero adelantar a las conclusiones que hará la inspectoría. Y esto más es una evaluación de la hoja de servicio, es decir, de qué realizaron los funcionarios que estaban en esta delegación. Ministro, ¿y esto ustedes, entonces, como no es parte del proceso per se, lo pueden publicar? ¿La gente lo puede conocer? Mire, eso es lo que yo una vez que ya oficialmente se ingrese, porque ya me lo presentaron, digamos, no de manera oficial, sino cómo estaba estructurado, porque yo hice un pedido por escrito y a través por escrito me tendrá que ingresar esto, tengo que hacer por algo que debemos entender los ecuatorianos, quien lleva la investigación en el ámbito judicial es la Fiscalía, la titular de la investigación es la Fiscalía. Entonces lo que nosotros queremos es poner en conocimiento si es que esto se lo puede o no hacer público para no entorpecer una investigación. Si es que eso se da, no tendremos ningún inconveniente, porque mire, ayer lanzamos un plan de transparencia y nosotros no tenemos por qué esconder absolutamente nada, además de que el informe dirá, vuelvo a repetir, lo que hizo el personal ese día. No debería al menos tener conclusiones, porque eso podría chocar con lo que podría ser y está haciendo la Fiscalía, a quien por respeto tenemos que por lo menos consultar. Bien, voy a cambiar de tema por honor al tiempo, porque tenemos varios temas pues que conversar con usted, ministro, sobre las últimas declaraciones también que hemos escuchado de su parte sobre pedir o digamos solicitar tal vez este cambio
a la ley de movilidad para poder pedir el pasado judicial de personas extranjeras. Cuéntanos un poco más a detalle en qué consistiría aquello. Mire, nosotros tenemos todos los lunes el Gabinete de Seguridad, que está liderado por el mismo presidente de la República. Ojalá esta buena práctica de analizar todos los lunes el Frente de Seguridad de los señores ministros de Gobierno, de Defensa, él sí es ministro secretario de la Administración, y liderados por el presidente, obviamente Fuerzas Armadas y Policía Nacional, veníamos analizando el tema de muchos eventos que han pasado en el país donde lastimosamente están involucrados ciudadanos extranjeros. Yo siempre lo he dicho, el Ecuador es un país de migración y nosotros somos muy querendones a la gente que nos visita y que viene a ser patria, pero gente que ya tiene varios eventos delictivos en el país, nosotros tenemos que poner, que es un tema inclusive de soberanía, tenemos que poner las reglas del juego para saber exactamente quién viene, pero lastimosamente desde nuestra Constitución, que es libre movilidad, desde la ley de movilidad, que también es libre tránsito y no nos permite inclusive pedir algo que es tan básico y elemental. Si estamos con estos conflictos, que ya lo evidenciamos en cada una de las capturas, las evidenciamos en los PPLs que están en las cárceles, tenemos que poner esta aplicación que es fundamental, que es el pasado judicial. Yo creo que el Ecuador, lo menos que debemos nosotros saber exactamente quién ingresa hacia el país, y eso puede ser un filtro para que nosotros podamos hacer el no ingreso al Ecuador, que ya lo veníamos haciendo antes, que otros países lo tienen, así que esperemos que la ley de movilidad... ¿Solo contra los venezolanos no se amplíen a... Nosotros tendríamos que analizar efectivamente cuáles son los que tenemos mayores inconvenientes. Mire, ayer Migración, por ejemplo, de acuerdo a algunas alertas, están solicitando a 7 países más visa. Y eso lo hace con Cancillería. Acá, por esta disposición del señor presidente, está trabajando el equipo del Ministerio del Interior, lo tenemos muy avanzado con la Cancillería porque ya lo veníamos trabajando. Y ahí viene un pedido especial a la Asamblea que entiendo a partir del 8, del 9 de diciembre ya entrará en funciones. No tienen tiempo para perder, es un plazo muy pequeño para generar todas estas reformas que el país necesita. En campaña escuchamos a todos los que hoy son asambleístas hablar de temas de seguridad. Ahora le tienen que cumplir esa deuda al país y ese ofrecimiento al país de darnos esa norma que nos permita a nosotros poder actuar, porque entenderá Andrea que para nosotros es estar atados de manos el ni siquiera poder determinar quién ingresa al Ecuador y poder denegar ese ingreso, así es que me parece que es lo más elemental que debemos hacer. Ministro, pero tal vez, y como para dar un ejemplo, ¿tienen ustedes estadísticas de cuántas personas extranjeras estarían involucradas en este tipo de delitos que ya lo hemos visto en las últimas semanas? Lo tenemos aproximadamente, es un 10%, sin embargo, de ese 10%, más del 90% están en países vecinos, pero más que eso, Andrea, es los últimos eventos que hemos encontrado y que ha sido de connotación pública. Los eventos de connotación pública, que no los quiero repetir aquí porque el país lo conoce, en todos han estado presencia de ciudadanos extranjeros que han venido a matar ecuatorianos, que han venido a delinquir en el país, y yo creo que lo menos que tenemos que hacer es defender eso a través de una norma que nos permita, que es algo, vuelvo, inclusive soberano para el Ecuador, de poder decir quiénes están ingresando y a quienes los podemos evitar que lo hagan. Entonces, me parece que es algo importante y esta disposición del presidente la estamos cumpliendo y esperemos que en los próximos gabinetes ya le presentemos. El presidente va a tener listo para presentar lo que es reforma a la Asamblea, pero pueden haber temas que a través vía reglamento o decreto podemos ya ir empezando. ¿Como cuáles, por ejemplo? Puede ser sanciones, puede ser igual requisitos, es decir, lo que tiene que ser reforma sí tiene que ir vía Asamblea, ¿no? Ministro, estos extranjeros que ingresaron para realizar sicariato en el Ecuador, ¿entraron por pasos migratorios regulares? Es que aquí eso es lo importante. Cuando usted ingresa por un paso regular, ya puede a través del pasado judicial determinar si ese ciudadano puede o no ser ingresado al Ecuador, pero cuando hace controles migratorios también, porque usted puede encontrarse con un extranjero, pero ¿cómo sabe quién es? Si no tiene un antecedente, e inclusive con algunos países ni siquiera tenemos la posibilidad de generar entre policías el pasado, como por ejemplo con Colombia sí lo podemos hacer. Entonces es muy difícil para un control migratorio. Entonces mire, lo fundamental de saber exactamente quién está en el país y qué antecedentes tiene en su país o en otros países. Se lo pregunto porque hace 15 años había el pasado judicial para los colombianos y la gente de Colombia que venía a hacer actos ilícitos ingresaban por pasos irregulares, mientras que los colombianos que no tenían ningún problema, era todo un trámite que tenían que sacar. La duda es, le pregunto, ¿usted tiene las cifras de si eso funcionó o no? Mire, es que ahora ya con tecnología es mucho más fácil.
Con tecnología usted puede en línea saber exactamente cuál es el antecedente de una persona, pero lo más importante es para los operativos aquí en el país. Eso es fundamental también. Vuelvo, ministro, a insistir en la pregunta de Lautaro sobre si las personas que ustedes han detenido, digamos, han pasado, valga la redundancia, por pasos regulares. Algunos no, algunos pasan, o la mayor parte pasan también por pasos irregulares. Sin embargo, vuelvo a repetir, pueden pasar por pasos regulares, pero en los operativos que hace migración en el país y que les puede detectar, estamos ciegos. No podemos saber exactamente quién es. En algunos casos inclusive no tienen ni documentos, pero ya tienen, en muchos casos también a veces pueden presentar también el tema de refugiado, porque también hacen uso de lo que la ley, la norma les puede facultar. Es decir, esto es fundamental para poner un límite a esto, porque ya hemos visto que es muy reiterativo el tema de presencia de delincuentes de otras nacionalidades. Para entenderlo entonces, cuando se posesione la Asamblea Nacional en diciembre, ¿ustedes entregarán el señor presidente, él se ha comprometido en entregar porque hemos hecho los análisis. Mire, para cualquier decisión en el gabinete se hacen análisis técnicos y nosotros hemos hecho los análisis tanto del SNAI, que nos ha presentado el tema de PPLs extranjeros que se encuentran en determinadas cárceles. ¿Cuántos hay, y otro caso, aproximadamente el 10%, pero otro caso que es fundamental. Cuando usted tiene un ciudadano extranjero detenido aquí, para poder enviarle a su país que cumpla con la pena, necesitamos que ese país también dé la audiencia, es decir, esté de acuerdo. Entonces, hay temas muy complejos. El pasado judicial creo que será un filtro muy fundamental para aquello, y el señor presidente, a la asamblea que se posesione, como él lo ha dicho, el primer día estará presentando estas reformas. Bien, ministro, hablemos entonces ahora de los detenidos, precisamente de los últimos acontecimientos, sobre todo en la ciudad de Quito, y quisiera preguntarle específicamente por los detenidos que estarían involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Supimos la semana pasada que ellos fueron trasladados a La Roca. ¿Es así, ministro? ¿Quiénes entonces, hasta el momento, cuántas personas privadas de libertad están ya en esa cárcel de máxima seguridad? Bueno, Andrea, el tema de cárceles, al ser un decreto ejecutivo, la vocería la tiene Fuerzas Armadas. Sin embargo, como ya es de conocimiento público, son 6 los sicarios que fueron trasladados hacia allá, porque nosotros tenemos que precautelar su integridad. Ellos tendrán mucho que decir. También hay que ser claros, ¿no? Son gente profesional, y no es que sueltan información así porque sí, saben qué es lo que les puede pasar. Por lo tanto, nosotros estamos tomando todas las precauciones para que los investigadores, y eso pedirle al país, que tengan la paciencia del caso, porque a veces, y es entendible, ¿no? Medios de comunicación, diferentes sectores, asambleístas electos, piden y presionan por la información, pero tienen que entender que quien es titular de la investigación es la Fiscalía, y en otros países, por ejemplo, Fiscalía sale a dar su versión, y si es que tiene que salir de manera conjunta con quienes estamos apoyando en la misma, hablaremos, pero cuando ya existen los avances, para no entorpecer las investigaciones, porque en eso tenemos que estar claros, Andrea y Lautaro, todos buscamos aquí el que se encuentre a quienes faltan, los autores materiales. Ya tenemos los autores intelectuales. Ya tenemos avanzados los autores materiales, también pueden haber niveles medios, pero hacia allá apuntamos. Y en eso estamos trabajando. El FBI sigue en el país, nos sigue colaborando. Nuestra institución ha sido reconocida por el mismo FBI del profesionalismo que tienen nuestros investigadores, pero también a veces la tecnología es fundamental, que es lo que también nos están apoyando, y agradecer a la Embajada Americana que ha dado una buena predisposición en esto, ¿no? Y hablando de la cárcel de La Roca, ahí se encuentra también el cabecilla de los choneros, alias Fito, quien por cierto estuvo solicitando que le permitan salir por temas de salud. Entendemos que él permanece allí. Que esté incomunicado alias Fito, ¿tiene alguna repercusión en el tema delictivo en el país? Bueno, nosotros de lo que le podemos ver, y si me permite, Andrea, nosotros en lo que hemos analizado los últimos 43 días, sí tenemos unas reducciones aproximadamente del 11% en muertes violentas, ¿no? Pero siempre estamos tomando nosotros zonas conflictivas como son Durán, Esmeraldas, Manabí, Guayaquil. También tenemos reducciones en este sentido en muertes violentas. Lo tengo por aquí, ya lo puedo presentar. Quiero llevar a los otros cabecillas, doy nombres que ahorita se me vienen a la cabeza, alias del Gordo Luis, está también el papá del jefe de los Tiguerones. Ellos no se encuentran en La Roca todavía. Mire, nosotros, vuelvo a repetir, Lautaro,
si me permite, aquí tengo. Mire, a nivel nacional, efectivamente es un 11% de reducción. Ministro, si quiere enseñarle. Sí, por favor. En el periodo ya de 26 días tuvimos 566, hoy tenemos 504. Esto es a nivel nacional. Pero mire, por ejemplo, en Manabí, de 129 tenemos a 104, una reducción casi del 20%. En el tema de Durán, que es el que más reducciones tiene, de 68 a 37, es una reducción del 62%. En el DMG, de 375 a 263, el 29.9%, casi el 30%. Y en el caso de los ríos, que son las zonas más conflictivas, 158 a 97, hay una reducción del 42%. Entonces notamos que en tema de homicidios intencionales, y que también, Andrea, hay que decirlo al país, las muertes violentas, los homicidios intencionales, el 90% es violencia criminal. Inclusive, policía está haciendo un trabajo tan exhaustivo de ver los delincuentes que han caído en estos enfrentamientos de bandas por lucha de territorio, a qué GDO pertenecen. Es decir, es violencia criminal, es este tema de que a veces nos preguntamos por qué creció la violencia. Yo me pregunto por qué dejaron crecer. Nosotros no tuvimos fase de contención, hoy estamos respondiendo y lo estamos haciendo con la valentía de una institución. Aunque tenemos estos porcentajes, digamos, que van a la baja, hemos visto en los últimos días también actos de terrorismo que evidentemente, como su palabra lo dice, causan terror en la ciudadanía. ¿Cómo se encuentra la investigación respecto de los carros bomba que estuvieron aquí puestos, colocados en la ciudad de Quito? También, Andrea, esto fue una reacción a las operaciones que estábamos haciendo en el centro de detención de Cotopaxi. Usted sabe que hay una planificación, vuelvo a insistir, hay un decreto ejecutivo, toda la planificación está a cargo del Ministerio de Defensa, del señor Ministro de Defensa. Nosotros hacemos una coordinación y una colaboración. Hubo esta reacción por movimientos de la cárcel de Cotopaxi, que tuvieron dos incidentes, ¿no? El primero, que era la retención de funcionarios, en su gran mayoría del SNAI, en el Turi, y en varias cárceles, ¿no? Mayoritariamente en el Turi, y 10 funcionarios policiales que afortunadamente después fueron liberados sin necesidad de hacer una intervención como ya teníamos que hacerlo, si es que no se daba esto en los plazos y en los tiempos que se pidieron. Y segundo fue esta reacción de los coches bombas, que, como usted ve, el primero en las instalaciones donde antes funcionaba el SNAI. Y el segundo, otros a veces preguntan qué pasa con la inteligencia. Sí. Lo que la inteligencia da resultados no se nota, no se ve, porque había muchos resultados. En la mañana se detuvieron a 2 personas con 3 granadas muy similares a las que se utilizaron en el atentado del señor Fernando Villavicencio. Por lo tanto, imagínense lo que hubiera ocurrido si esa, por información de inteligencia, no se los detenía. ¿Es del mismo grupo, entonces? Y el segundo, sí, están relacionados. Y el segundo fue en las instalaciones del SNAI, dando una clara muestra del descontento de estos movimientos con... Aquí tenemos los detenidos. Estos son del caso, obviamente, de la noche, que fue en Las Robles y Amazonas, y este fue en el caso de la 12 de octubre. Pero mire, también es un accionario importante. Y yo, la verdad, que me disculpen, pero yo sí les pongo con las caras, porque en este país no entendemos, ¿no? Nuestros compañeros policías se exponen cuando están presentando a los delincuentes, y a los delincuentes hay que taparles la cara. Me parece un absurdo. Ministro, en este caso, solamente, Andrea, para terminar, todos los partes, los fundamentos, las pericias técnicas que han permitido que la Fiscalía y la Función Judicial les dé ya 90, en el primer caso 90 días de prisión, están por terrorismo, y en el segundo caso, tanto este como el de Archidona, también 30 días de prisión preventiva por terrorismo. Esto es fundamental. Solo para aclararlo, ministro, me quedó una duda en lo que preguntó Lautaro sobre si estos detenidos o los carros bomba tuvieron algo que ver con quienes estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. No, en lo absoluto. Nosotros son 2 casos diferentes. No, nada se descarta, pero no podemos, este rato no tenemos antecedentes para decir que esto está relacionado con el otro caso. No, en lo absoluto. Estaba relacionado directamente a los movimientos que se estaban haciendo en el tema de cárcel. Los 2 coche bomba o carros bomba sí están vinculados a un mismo grupo. Se lo pregunto porque al inicio se dijo que no se estaban seguros por completo. Eso sí, la dinámica es la misma, tanto en el oro, que también tenemos los detenidos, es decir, cilindros de gas, mecha lenta y dispositivo explosivo. Las dinámicas son exactamente los mismos, pero están detenidos. Pero algo que nos llamó mucho la atención, y esto el país también lo tiene que conocer, Andrea, y nosotros tenemos todo absolutamente todo tenemos evidenciado, ¿no? De los 6 detenidos, de estos 6, donde tenemos también extranjeros, tenemos extranjeros. De estos 6, 3
Es que esto indigna, porque la impunidad no puede ser la norma y el factor común en el país. De estos 3, inclusive el más peligroso, que tiene 7 antecedentes penales por asesinato, por robo agravado, por extorsión. ¿Y esos delitos dónde los había cometido él? ¿Acá en Quito también? El 29 de junio, sí, en el país. Fue detenido por la policía ecuatoriana. Fueron detenidos por la policía ecuatoriana por extorsión y por robo. Y se les dio medidas sustitutivas. El 15 de agosto, es decir, en 60 días fueron detenidos 3 veces, y no por temas menores. El 15 de agosto son detenidos por robo de un camión con mercadería evaluada en $140,000. Esto ocurrió en la mitad del mundo y se recuperó en Eloy Alfaro. Y el 29 de agosto, es decir, en 60 días, son detenidos por el tema de los coches bomba. Esto no puede seguir. En los próximos minutos vamos a tener aquí a Fausto Murillo, que es vocal del Consejo de la Judicatura. Le damos la palabra para algún mensaje que usted quiera hacerle o una pregunta en particular. Mire, es otro tema que la Asamblea tiene que solucionar, porque yo no desconozco los esfuerzos de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, que nos hemos reunido varias veces. Fausto ha sido un canal directo con nosotros, porque cuando se dan estas barbaridades o cuando ya vemos que se van a dar medidas sustitutivas, tratamos de hacer todos los esfuerzos, pero están también atados de mano. ¿Por qué? Por la famosa autonomía que tiene cada juez. ¿Cree usted que se debería eliminar el Consejo de la Judicatura? Yo creo que cuando un juez como los que estamos evidenciando y los hemos evidenciado en varias oportunidades, los mismos sicarios que lastimosamente cometieron este terrible crimen con Fernando Villavicencio, ya fueron detenidos por la policía hace 2 meses antes de aquello. Entonces yo me pregunto, ya basta. Yo dije alguna vez esa palabra y perdón, me salió hasta con un golpe a la mesa. Sí. No soy usualmente, ustedes me conocen, soy muy tranquilo, pero es que ya cuando usted se reúne con la policía a nivel nacional, este es el factor común de los policías. Nos reunimos recién en el ECU con el transporte pesado por los asaltos de carreteras y el factor común es las bandas desarticuladas por la policía. Ya están operando nuevamente porque dan medidas sustitutivas que no las cumplen, porque jamás se presentan. Entonces, lo importante es que cuando haya y exista una barbaridad jurídica de estas, el juez vaya detenido, por favor. Bien, que no son todos, obviamente, hay muy buenos jueces y muy buenos fiscales también que hay que saber reconocer. Como le decía, nos queda corto el tiempo para seguir hablando de seguridad. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, aquí. Un saludo a todos y bueno, siempre estamos a las órdenes. Gracias. Bien, conversábamos con Juan Zapata, ministro del Interior, y con esto nosotros nos vamos de una pausa al otro. Así es, volvemos con más información en Noticias 7 y en los próximos minutos también Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. 7 de la mañana con 30 minutos, como también lo habíamos anticipado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo en nuestro segmento de noticias Fausto Murillo. Él es vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor, buenos días y gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Mucho gusto y muy buenos días. Estoy atento para las inquietudes que se presenten. Bien, doctor, en estas últimas semanas hemos tenido muchísimas noticias, lamentablemente, de polémica entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, incluso con la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo se siente usted al estar dentro de este organismo, pues, que lleva más de 18 meses con este tipo de polémicas? Bueno, nunca están exentas de dificultades y de incluso polémicas, como usted señala, los cuerpos colegiados y las instituciones. No solo provocados internamente, sino que en muchas ocasiones son fuerzas externas las que buscan deslegitimar a las instituciones. El Consejo de la Judicatura ha venido sufriendo esos ataques desde que se posesionó. Recordarán que Fausto Murillo fue removido por el Consejo de Participación, luego fuimos llamados a juicio político, en ese intermedio la presidenta Maldonado renunció, el Consejo entró en una situación inesperada y tuvo que aplicar las normas para poder avanzar. Hoy estamos en este escenario bastante complejo, ha desgastado muchísimo la institución, la imagen está muy decaída y usted me pregunta cómo se siente. Yo realmente me siento muy incómodo, muy apenado por la institución y yo creo que la gestión del Consejo está afectada muy seriamente. Hace unos días usted había manifestado que no pensaba en renunciar. Le vuelvo a hacer la pregunta por si toda esta crisis le hacen tener ganas de dar un paso al costado. Bueno, sí, me han preguntado muchísimas veces y le preguntan con esa insistencia a quién no está involucrado en nada. Yo he señalado que soy una persona técnica. Yo soy un vocal que he trabajado institucionalmente. Y claro, si yo tuviese una circunstancia en la que se puede reprochar mi condición, mi integridad
créame que no estaría aquí conversando con usted. Pero también tengo una responsabilidad de asumir en la medida de lo posible la lucha por sostener a la institución. En ese sentido, entonces, doctor, ¿usted cree que los 4 jueces o los 4 vocales que están integrando el Consejo de la Judicatura y que tienen cuentas con la justicia deberían dar un paso al costado? Yo no puedo llegar a ese extremo de dar una opinión que corresponde a cada quien, pero lo que sí puedo decir es que hay que poner por delante los intereses institucionales y generales por sobre los particulares. Y el sistema prevé mecanismos. Es posible que en casos de conflicto de intereses actúen los suplentes. Quizá sería apropiado que se dé paso o se busque la posibilidad de que los suplentes, en momentos en los que el Pleno toma decisiones relacionadas con esos conflictos de intereses, pudiesen actuar los suplentes. Esa es la solución. Se lo preguntamos porque el Ejecutivo ha dicho que ya no respalda a uno de los vocales. Del lado de la Corte Nacional de Justicia, lo mismo. La Fiscalía también está cuestionando a esta administración de Terán. Y la gente se pregunta entonces cómo mediar un conflicto, una crisis interna que puede repercutir ya en temas nacionales. Así es, ustedes conocen que los vocales estamos sujetos a un control político. Hoy por hoy no hay asamblea, no puede existir ese control político y el sistema no prevé más estos llamados que han hecho las fuentes. Pero ¿y una mediación cree que es viable? Las fuentes de origen de cada vocal tienen que ser respondidos por cada uno de los aludidos. Eso ya entra en el campo de lo personalísimo. Y claro, la opinión pública, siendo funcionarios públicos, la opinión pública sí tiene, desde luego, la potestad del derecho de cuestionar, de preguntar, de exigir respuestas. En eso es clarísimo, ¿no? Pero en mi condición de vocal, frente a mis colegas que están en esta circunstancia, yo no puedo hacer un juicio de valor y decirles qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Pero ¿cómo salir entonces de este embrollo que hemos tenido ya varios meses dentro del Consejo de la Judicatura y que evidentemente pues quitan, digamos, esta si se quiere, responsabilidad que se tiene dentro del Consejo de la Judicatura, como es administrar la justicia? Sí, claro, hay que señalar, ¿no? El Consejo de la Judicatura administra la función judicial. Son los jueces los que administran justicia, pero esta situación que está pasando el órgano administrativo sí puede repercutir en la situación de los jueces. Yendo al caso concreto, ¿no? Imagínense, se ha tomado una decisión con minoría, 2 votos frente a una mayoría de 3 abstenciones, que en cualquier parte del planeta tiene que prevalecer 3 voluntades sobre las 2 voluntades. Eso a mí me preocupa porque sí va a tener una repercusión en la seguridad y la tranquilidad y la estabilidad de los servidores judiciales. Y eso afecta al servicio. De tal manera que sí es una situación atípica, extraordinaria, impensada, y que son los actores directos involucrados los que tienen que encontrar una salida y que la institución pueda seguir trabajando sin afectar su legitimidad. ¿Qué fue lo que pasó mientras usted era presidente de la Judicatura? Había una especie de mayoría afines a ustedes, pero cuando hay este cambio y entra Terán, y usted mismo lo ha dicho, ahora es una mayoría que está a favor de Terán y usted es la minoría de la vocalía del Consejo de la Judicatura. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Lo que pasó es que en el 22 nosotros logramos consolidar vale la pena decir, la mayoría de resoluciones fue por unanimidad. Así es. Y así se debe trabajar. Pero a partir del febrero del 2023 se consolidó una mayoría de 3. El vocal presidente Terán, la vocal Maribel Barreno y el vocal Javier Muñoz. Esa mayoría de 3 ha marcado una línea de trabajo, de gestión, que en muchas ocasiones yo no comparto. Por eso es que yo me he apartado y he votado en contra, me he opuesto, he observado. Y claro, esas decisiones traen consecuencias y es esa mayoría la que tiene que asumir las consecuencias del rumbo por el que ha llevado o está caminando la institución. ¿Cree usted que esa mayoría tiene alguna influencia política que les está llevando a tomar este tipo de decisiones? ¿Usted cree incluso que la destitución de Walter Macías fue también muy dirigida?
Yo, luego de analizar los hechos, porque si ustedes recuerdan, esto se origina en una denuncia del señor Esteban Celi, procesado y condenado en el caso Los Torres, caso que estaba en poder del juez Macías. Y otros casos como la ejecución del caso Sobornos, el caso Balda, el caso llamado Vocales, y se han ido alineando, diría yo, estas circunstancias, y en base a esa denuncia, inicialmente, sin haber admitido la denuncia, se convocó a una sesión extraordinaria y se le suspendió al juez Macías igualmente con 2 votos. Porque en esa sesión y en todas relacionadas con esto yo he prevenido y he dicho, presidente, no puede usted instalar una sesión para conocer un caso tan delicado si no tenemos el tiempo suficiente para estudiar, analizar. Nosotros hacemos ahí una especie de jueces administrativos, porque valoramos pruebas de los servidores judiciales y tomamos una decisión. ¿Qué le dijo ahí el presidente? El presidente no atendió mi pedido, se aplicó la mayoría y siguieron adelante. El rato de votar por la suspensión, yo razoné mi voto y dije, perdón, señor presidente, yo había solicitado que esto no se conozca porque no tenemos la suficiente información. Por tanto, yo, dejando constancia en actas, abandono la sesión sin consignar mi voto. Eso es lo que yo señalé y está en actas. 2 abstenciones, vocal Morillo, vocal Barreno, a favor vocal Terán y vocal Muñoz, y dirimió. Esto es importante. El presidente Terán dirimió entre 2 abstenciones y 2 positivos para la suspensión del juez Macías. Nuevamente, entonces, ¿podría haber estado direccionado la destitución incluso por fuerzas detrás del Consejo de la Judicatura? Yo no sé qué intereses puede haber específicamente en estas decisiones, pero lo que sí puedo decir yo, porque lo he vivido, que fuerzas políticas a mí me removieron. Fuerzas políticas a mí me llevaron a juicio político. ¿Cuáles y fuerzas políticas, le voy a decir con precisión, y fuerzas políticas dejaron planteado otro juicio político a Fausto Murillo y a Juan José Murillo. Ahora, ¿qué fuerzas políticas? A mí me removió el Consejo de Participación presidido por Sofía Almeida y la mayoría que existía en aquella época. El juicio político, interpelantes, el asambleísta Luis Almeida y la asambleísta Viviana Veloz. Eso es lo que yo he vivido y he palpado y el país se ha dado cuenta. Que son para la gente del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, los asambleístas que usted ha mencionado. Pero volviendo al tema justo de esa sesión en la que tramitaron el tema de Walter Macías, usted estuvo presente. ¿El vocal Muñoz estaba en estado hostílico? ¿Usted lo notó de una forma extraña, rara? ¿Qué es lo que se está mencionando? Yo he señalado en honor a la verdad que nunca prendió la cámara. No le podíamos ver, pero sí notamos, y yo noté, y está eso en los audios, yo no le entendía qué es lo que quería decir. ¿Y era la primera vez que usted lo notaba de esa manera al vocal? Sí, claro, yo no... Por eso es que yo he señalado en otras entrevistas que quien dirige las sesiones, quien tiene que, de alguna manera, normar o regular estas circunstancias, si siente el presidente o quien dirige que una persona no está bien, lo razonable es suspender y decir, por favor, que necesita un tiempo, tomarse un vaso de agua. Estamos por resolver un asunto demasiado delicado como para atropellar y no importar formas de ir adelante con un objetivo específico, ¿no? Doctor, para ir finalizando entonces, y también para conocimiento de la ciudadanía, simultáneamente a toda esta, y como ya lo hemos mencionado, polémica que ha estado detrás del Consejo o incluso dentro del Consejo de la Judicatura, se sigue con los concursos para elegir jueces. Eso es un proceso que arrancó. Hay 201 postulantes que ya han superado la fase de verificación de requisitos y que estamos en etapa de reconsideraciones, y eso tiene que continuar. Por normativa constitucional tenemos que designar estos jueces que asumirán en enero o primeros días de febrero del 2024. No puede parar ese proceso. ¿Cómo garantizar que el proceso entonces sea, digamos, incluso legítimo, que no hayan conflictos de intereses en ese concurso, que se dé, pues, como dice la norma? Por eso es que mi reflexión y mi llamado es que en estos casos en los que puede haber un conflicto de intereses, designar jueces a Corte Nacional
con vocales que están de alguna manera en conflicto de intereses, lo lógico para mí es que se dé paso a que puedan intervenir los suplentes. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su presencia nuevamente aquí en Noticias 7. Siempre un gusto, muy buenos días. Bien, conversamos con Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y con esto nosotros nos vamos a una pausa. Porque cuando volvamos hablaremos de los 2 decretos ley que emitió el presidente y que irán a la Corte Constitucional. De regreso con más información, son las 7 de la mañana, 44 minutos. El presidente Guillermo Lasso suscribió 2 nuevos decretos de ley que serán remitidos a la Corte Constitucional. Veamos de qué se trata cada uno de ellos en la siguiente nota. El impacto de un fenómeno natural y una buena administración de fondos públicos son las 2 aristas en las que se basó el Ejecutivo para este martes emitir 2 decretos ley en materia económica urgente. Desde Carondelet se confirmó que el presidente Guillermo Lasso suscribió estas propuestas para que la Corte Constitucional las analice y se pronuncie a favor o no de su aprobación. El primero se denomina Decreto Ley sobre Gestión de Riesgos y Desastres, una iniciativa que se enmarca en mecanismos para enfrentar inundaciones, terremotos o el fenómeno del Niño, con aspectos como regular las acciones de los comités de emergencia, crear una declaratoria de estado de alerta y una de estado de desastres, la creación de una figura administrativa para que vehículos, maquinaria y otros insumos decomisados de la minería ilegal se empleen en la gestión de riesgos. Elimina el informe de pertinencia de la contratación pública para contrataciones de emergencia. Esto hace procesos más ágiles y expeditos. Mientras que el segundo decreto es para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas, en el que propone reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas con la actualización de procesos para el manejo de cuentas fiscales y una gestión ordenada de las finanzas públicas. Otro aspecto es la adecuación de la normativa ante imprevistos con efectos económicos negativos en las finanzas públicas. Ambos decretos ley son el 6º y 7º realizados por el presidente Lasso desde la disolución de la Asamblea. Será la Corte Constitucional quien determine si cumplen el carácter de económico urgente, pero de los 7 en total, 1 fue aceptado, 3 rechazados y hay otro pendiente de resolución. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Pero no fueron los únicos decretos. La noche de este 5 de septiembre se firmó uno nuevo en torno a la conservación de la naturaleza. Se trata de la implementación de un biocorredor amazónico. Veamos. Para conservar la naturaleza se buscan modelos de gestión que permitan aplicar política pública, y ese es el caso de la Amazonía en el Ecuador. Con ese objetivo, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que da vía libre para implementar un biocorredor amazónico. El biocorredor amazónico asegura el mantenimiento de los ecosistemas terrestres y de agua de la Amazonía basado en un mecanismo financiero que generará recursos económicos a perpetuidad y beneficios directos a la población de esta región. Esta iniciativa corresponde geográficamente al área de la cuenca amazónica que comprende el recorrido de los ríos Napo, Pastaza y Santiago, pero también prevé beneficiar a Orellana y Zamora Chinchipe. Un proyecto con el que volvemos a demostrar al mundo que nuestra moneda es la biodiversidad y nuestra riqueza se basa en su conservación para las presentes y futuras generaciones. El primer mandatario explicó que en esta zona se logrará que 2 millones de hectáreas de territorio, agua y bosque se incluyan en nuevos esquemas de conservación, añadiéndolas a los 4.6 millones de hectáreas que ya están bajo un mecanismo similar y cuyo manejo será fortalecido. Es una iniciativa pionera que integra áreas protegidas, cambio climático, sostenibilidad ambiental y social, bioeconomía, mejoramiento de la calidad de vida, todo en relación con los pueblos y nacionalidades indígenas, que son quienes conocen mejor que nadie las bondades de nuestra Amazonía. La propuesta también es posible gracias al aporte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Confenaye, y a la organización The Nature Conservancy, que brindó asistencia técnica para la construcción de la propuesta. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, momento de irnos a una pausa. Cuando regresemos estará Miri Zambrano en los deportes y haremos un contacto con nuestra compañera Ana Libasco desde Buenos Aires, Argentina, para conocer la previa a este partido que nos tiene a todos expectantes, los resultados, el valor de las entradas, el 11 ideal y mucho más. No se lo pierdan.